paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. Bueno, ya está al tanto, el país está al tanto. Mañana votamos otra vez y como cada vez que los argentinos vamos a las urnas, la política se convierte en un enorme espejo donde cada uno ve cómo quiere verse. Los poderosos se miran con nostalgia de orden, los laburantes con esperanza de revancha, los cínicos con la satisfacción del ya te lo dije, y los desesperados con la ilusión de que algo, lo que sea, por mínimo que parezca, algo cambie. Lo que se define este domingo o mañana no es solo una nueva correlación de fuerzas en el Congreso. Se define si el delirio libertario va a poder lograr el tercio que desea, que le permita bloquear toda iniciativa que no sea parte de su manual de demolición nacional, o si por el contrario la política logra recuperar el timón de un barco que por ahora navega entre icebergs de pobreza y tormentas de endeudamiento. Porque seamos honestos, ya no se distingue un modelo económico, sino si el país sigue existiendo como tal. Los datos están ahí y los memoricé todos como si fueran el parte de guerra de una economía sitiada. El campo y la industria asfixiados por un dólar atrasado, la inflación empujada hacia adelante con parches, los molinos que dejan de entregar harina antes de una elección y los precios de todo lo que respiramos pendiente del resultado del domingo. Y sí, hay encuestas para todos los gustos, como pizzas en delivery electoral, ¿vio? Pero la verdadera incógnita no es quién gana, es por cuánto pierde el gobierno y qué tan grande será la factura que nos pase el lunes siguiente. Porque, pasado mañana, mejor dicho, al otro día o a las pocas horas de la elección. Porque según los gurúes de la City, esos mismos que no pegaron una en 20 años, pero a los que seguimos escuchando, para ellos hay tres escenarios posibles. Un dólar a 1.700 el lunes si Milei gana o pierde por poco. Un dólar a 2.100 si la derrota es clara, pero no catastrófica. Y un dólar a 2.500 si la cosa pinta desastre oficial. Y lo curioso, lo que roza lo trágico cómico, es que en cualquiera de los tres escenarios, el que paga el pato es el mismo, el laburante. Cambia la intensidad del golpe, pero el golpe llega igual. Como en las películas malas de acción, ¿vio? No sabés si el héroe va a morir de un tiro o de una explosión, pero sabés que no llega a los créditos. Este gobierno ya demostró que la inflación no necesariamente es mala, si tenés un mecanismo de adecuación para los salarios. Pero claro, esto último no existe. Es como decir que la lluvia no molesta si tenés paraguas, cuando lo que hicieron fue romperte el paraguas y venderte el agua en cuotas. Y además, como vos bien dijiste, o como bien dijimos, no hay inflación en los cementerios. Esa frase debería estar escrita en la puerta del Ministerio de Economía, porque si algo logró este experimento libertario es disciplinar al pueblo a base de hambre. No es una política económica, es una pedagogía del sufrimiento. Sufrí ahora para que el mercado te premie en el cielo. ¿Le suena el comentario? Pero claro, hay algo que sigue sorprendiendo. ¿Por qué sectores populares siguen votando un programa en donde ellos son las víctimas directas? Esa pregunta, más que política, es antropológica, porque no estamos frente a un voto racional, sino frente a un fenómeno emocional, casi religioso. El mileísmo, como todo fundamentalismo, no necesita convencer, necesita creer. La fe libertaria se alimenta del odio, del antiperonismo, del resentimiento hacia la política, hacia los planeros,
entre comillas, ¿no? Hacia el Estado, hacia el vecino que vive mejor sin laburar, dicen, del resentimiento, es la revancha del individualismo contra la idea de comunidad. Y eso para muchos es más poderoso que una bolsa de alimentos. El gobierno logró instalar la idea de que la política es el problema, mientras ellos mismos gobiernan. Es el equivalente a un médico que te dice que la medicina te enferma, ¿vio? Y lo grave no es solo el discurso, es que hay una porción de la sociedad que compra esa narrativa, ese relato, incluso cuando ya no llega a fin de mes, incluso cuando el modelo libertario le vació la heladera, le cortó la luz y le subió el colectivo. El mileísmo sobrevivió hasta acá por 3 motivos: porque la oposición no logra todavía construir una épica de salida, aunque todo parecería indicar que ciertamente se retomó el camino, todavía hay que verlos caminar, porque el miedo al pasado se impone sobre el hartazgo del presente y porque una parte del pueblo todavía confunde libertad con soledad. En ese caldo, el voto se convierte en una especie de terapia colectiva. Votamos para castigar, no para construir. Y mañana puede ser, o puede que el castigo vuelva a cambiar de destinatario, pero la frustración va a seguir siendo la misma. Hay una palabra que resume todo este momento: desencanto. Desencanto del laburante, del comerciante, del jubilado, del pibe que ya no sueña con comprarse una casa, sino con irse del país. Pero el desencanto no es neutral, puede derivar en resignación o en rebeldía. Y ahí está la gran incógnita del lunes. ¿Qué va a hacer el pueblo con su bronca? Porque después de votar, el país sigue, ¿vio? O lo que queda de él. Y el lunes, gane quien gane, habrá pan más caro, tarifas más altas y sueldos más bajos. El día después será el verdadero test de realidad para todos. Si el gobierno sobrevive políticamente, lo hará a costa de profundizar el ajuste. Y si pierde con claridad, intentará devaluar para mantener su relato de que no nos dejaron hacer. En ambos casos, el resultado es el mismo: más pobres, más concentración, más dependencia externa. El campo, asfixiado por un dólar pisado, ya avisa que no aguanta más. La industria, entre costos imposibles y consumo desplomado, e importaciones más baratas que producir, suspende turnos y cierra galpones. Y mientras tanto, los grandes jugadores financieros ya se frotan las manos, pase lo que pase, ellos siempre ganan, ¿vio? No es casualidad que los molinos paren justo antes de las elecciones. Es un mensaje, una forma elegante de apretar. Ojo con cómo votan, porque si se portan mal, el lunes no hay pan ni factura. Es el mismo mecanismo de siempre, el poder económico condicionando la voluntad de la gente, solo que ahora lo hacen sin disimulo, con el gobierno de su lado. Y mientras tanto, los medios del sistema te dicen que si sube el dólar es culpa de la incertidumbre electoral, pero si baja es mérito del mercado. El pueblo nunca gana, ¿vio? Según esta teoría. Apenas participa como extra en una película donde el final ya está escrito. Lo cierto es que esta elección no define un rumbo, sino una intensidad. No hay salida posible dentro del dogma ultraliberal, porque su lógica es el sacrificio permanente de los laburantes. No todos pierden, ¿eh? Es más, hay unos poquititos que ganan. La economía real ya no respira. La inflación puede disimular un tiempo el ahogo, pero el hambre no se maquilla. Y sin embargo, algo se mueve por abajo. Usted no lo siente, no lo percibe, no lo olfatea. Esa red de resistencia silenciosa de vecinos, sindicatos, curas, comedores, agrupaciones, docentes que todavía sostienen la esperanza con las uñas. Porque la Argentina, incluso en sus peores crisis, siempre guarda un milagro escondido en el fondo de la olla. Quizás el lunes amanezcamos con un dólar disparado y titulares catastróficas, pero también puede que amanezca otra cosa, una nueva etapa, una nueva voluntad de reconstrucción, una nueva certeza de que no hay país posible sin justicia social. Porque al final, la política no es una ecuación de mercado, ¿vio? Es una construcción de sentido, una construcción colectiva.
Y aunque hoy parezca todo derrumbado, hay una fuerza que nunca se rinde, que es la de la gente organizada, la que se levanta cada vez que la quieren enterrar. Así que sí, mañana votamos. Y pase lo que pase, el lunes nos encontrará donde siempre, tratando de ponerle el cuerpo a la patria, mientras otros le ponen el precio. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.